Bienvenidos a un nuevo episodio de Rockstars. Hoy tenemos el gusto de conversar con Marco Barreto, un profesional con una gran carrera en el mundo corporativo en el sector petrolero, donde aprendió lo que significa liderar en entornos complejos. Con Marco hablamos sin filtro sobre su trayectoria profesional, las lecciones que le dejó el mundo corporativo. Hablamos sobre cómo la cultura organizacional puede ser la mayor ventaja o un gran obstáculo empresarial y por qué tener un propósito claro no es un lujo, es una necesidad si querés avanzar con sentido. Este episodio es para vos si estás liderando equipos, si estás pensando en tu siguiente paso profesional o simplemente querés inspiración real sin frases vacías. Dale play y metete en esta conversación poderosa con Marco Barreto. ¿Sabías que la mayoría de los que ven este canal no están suscritos? Suscribirte no solo es gratis, también nos ayuda a llegar a más personas y crear contenido que impacte a más vidas. Hacé clic en el botón de suscribirse y sé parte de esta comunidad para que siga creciendo. Gracias por tu apoyo. Bienvenidos Rockstars a este nuevo episodio. Estamos con un invitado muy especial, con Marco Barreto. Vamos a hablar de temas muy interesantes, liderazgo, cultura organizacional. Así que gracias Marco por estar. No, gracias Javier, gracias a ti por la invitación. Es un honor para mí compartir este espacio en esta mañana lluviosa aquí en Santa Cruz de la Sierra. Buenísimo Marco. ¿Qué tal Marco? Contanos un poquito quién es Marco Barreto y por qué estás haciendo ahora lo que estás haciendo. Bien, excelente pregunta. Gracias Javier. A ver, soy venezolano. Llegué a Bolivia por primera vez hace 24 años para trabajar con una empresa del sector petrolero. Trabajé 26 años en la industria petrolera y alrededor de 15, 16 años de esa experiencia estuve en posiciones gerenciales, en la parte técnica, en la parte de operaciones. Y bueno, tuve la suerte, la dicha de trabajar en 10 países, en 4 continentes, y eso te da una experiencia y un conocimiento diverso que te permite luego, cuando me toca a mí tomar la decisión personal de salir de mi zona de confort en medio de la pandemia y buscar el qué hacer, me ayudó muchísimo a tener confianza en lo que definitivamente tenía que hacer. Ese paso hacia adelante, salir de tu comodidad, de ese sueldo mensual, de tus beneficios y jugártelas por algo más grande que en ese momento era mi familia. En el 2020 estaba yo trabajando en Argelia, en el desierto del Sahara. Era una rotación 6 semanas de trabajo y 3 semanas de descanso, me venía acá. ¿En Santa Cruz? En Santa Cruz, sí. Mi familia, bueno, hablando un poco de mi familia, tengo 2 hijos, un venezolano y una cruceña, y mi esposa boliviana de La Paz. Y nos regresamos a Bolivia en el 2017. Pero en el 2020 llega la pandemia. Yo me fui en febrero a mi rotación de 6 semanas y mi esposa Gabriela me dice, no te vayas porque no vas a poder regresar. No, no te preocupes, yo en 6 semanas estoy aquí. Bueno, esos 6 semanas se convirtieron en 6 meses. Me quedé atrapado en el desierto del Sahara, en el campamento. Fue una época difícil porque el ver a tus compañeros enfermos, algunos de ellos murieron, fue una etapa complicada. Pero también fue una temporada, una época de mucha reflexión, de mucho trabajo interno, que me permitieron entender y conocer exactamente qué era lo que tenía que hacer. Y creo que fue un despertar para mí. La decisión de dejar el mundo corporativo después de tanto tiempo fue porque mi familia se estaba viendo afectada. Mi hija pensaba, Javier, que su papá se había ido de la casa. ¿Sí? Pero también me sirvió para tener una conexión. Yo siempre fui muy workaholic, ¿okay? Y en esos 6 meses creamos una rutina de comunicación. Yo me conectaba todos los días vía Zoom con mi hija y con mi esposa, una hora específica. Compré unas muñecas que, claro, las personas que estaban en la oficina... ¿Qué edad tenía tu hija, por ejemplo, cuando estabas allá el 2020? Isabela tenía 3, 4 años. Claro, estaba muy chiquitita, ¿no? Estaba muy chiquita. Y claro, yo me compro unas muñecas y las muñecas estaban en mi oficina y la gente decía, bueno, Marco, y ya hablaba en español, ¿no? Allá hablan francés y árabe.
Entonces todo era una rutina de jugar con mi hija. Entonces hubo un acercamiento que quizás no tuvimos antes por ese tiempo que yo le dedicaba al trabajo, muy poco tiempo a la familia. Entonces ahí comenzó el switch. Y en esas introspecciones de esos 6 meses, donde aproveché para hacer Ramadán también, a guardar ayuno igual que lo hacían mis trabajadores, porque también quería entender, conectar con ellos y conectar de una manera real, legítima, con su cultura. Bueno, ¿qué sienten estos muchachos que pasan más de un mes sin comer? ¿Okay? Y que se tienen que ir al campo a trabajar. Yo les estoy exigiendo resultados, pero ¿qué hay detrás de esa persona? Ese ser humano que tiene que ir, dejar a su familia, pasar un mes en el campo sin comer, complicado, y con temperaturas extremas, ¿no? En el desierto hay días de 45, 50 grados y después hay días con temperaturas muy bajas. Entonces eso fue parte de ese despertar y yo decido al regresar a Bolivia, finalmente salió un vuelo charter a Madrid y de ahí me vine en un vuelo de estos humanitarios a Bolivia. Decidí dejar el mundo corporativo. Anteriormente había tenido una experiencia de emprendimiento aquí en Bolivia mientras estaba en el mundo corporativo, ¿no? Era algo en paralelo. Y ahí quizás vino una de las primeras experiencias de no tomar decisiones cuando estás muy arriba o muy abajo emocionalmente, porque generalmente te equivocas en las decisiones. Quizás impulsado por la necesidad de buscar algo y dejar el mundo corporativo para estar muy cerca de mi familia y no escuchar a mi cuerpo. El cuerpo te da muchísima información, Javier, no de acá, de acá. Y ese hormigueo en el estómago o en el pecho a la hora de tomar una decisión que quizás lo dejas a un lado por ir al raciocinio, a la lógica, muchas veces te lleva a cometer decisiones que no son las correctas. Y tomé una decisión incorrecta, ¿sí? Intenté hacer algo con alguien que finalmente no fue una persona honesta. Pero estabas trabajando todavía en la... Estaba trabajando en el mundo corporativo. Yo llegaba a Argelia, trabajaba hasta las 6, 7 de la noche, 8 de la noche y después me switchaba a trabajar en horario de mañana acá, remoto con mi socio, ¿sí? Para tratar de sacar la consultora adelante. Y me fue muy bien porque comencé a desarrollar algo que nunca había desarrollado, que era la venta como tal, ¿sí? El conectar con la gente. Y eso me permitió desarrollar esa parte. No me fue bien, fue una estafa. Me costó un poco salir de ese momento, pero ya aprendí que no podía tomar decisiones ni cuando estaba muy arriba o cuando estaba muy abajo. Seguí trabajando en el mundo corporativo y en el 2020, cuando te comenté que regresé, llamé a 2 personas que había conocido, 2 socios espectaculares, con tus mismos valores. Ahí va el mensaje, tienes que conectar y cuando quieres emprender no lo puedes hacer solo, ¿sí? Tienes que buscar gente que tenga competencias, que tenga fortalezas diferentes a las tuyas, que se complementen, pero que tengan los mismos valores. Ese es el mensaje más importante, conseguir gente, personas que tengan tus mismos valores. Y ahora estamos acá con esta consultora en Bolivia, una consultora precisamente que se encarga de hacer programas de desarrollo en habilidades blandas y en habilidades técnicas para la venta. Y en el 2021 se me dio la oportunidad de ir a una empresa en Estados Unidos. Me llama un amigo de la universidad y me dice, Marco, veo que estás en el mundo del headhunting, ¿quieres ayudar a venezolanos recién graduados en nuestra universidad a conseguir trabajo en posiciones de tecnología? Y yo, claro, por supuesto. Y me consigo un contacto con alguien en Estados Unidos, de una empresa muy grande a nivel mundial, y Marco, te vamos a dar una oportunidad. Eso sí, tienes que abrir una empresa en Estados Unidos. ¡Pum! Otra vez. ¿Cómo abro una empresa desde acá? Igual, fui a través de redes de contactos y pude abrir la empresa desde acá de manera remota y comencé con un lead, con una prueba, y mi primer consultor fue un boliviano que estuvo conmigo hasta hace 7 meses en la consultora. Esta empresa que me subcontrató lo absorbió y ahora es parte de su equipo de trabajo, pero ya comenzó a crecer el negocio, Javier,
y hemos crecido todos los años más de 100%. Y ha sido una experiencia maravillosa, ¿sí? Porque yo nunca me imaginé tener dos empresas viniendo del mundo corporativo. Fue un cambio. Bueno, ahora, ¿qué hago? ¿Sí? Y el negocio de la consultoría es un negocio de up and down. Hay meses buenos, hay meses que no son tan buenos. Pero ahí vino otro aprendizaje muy grande que fue, bueno, necesitas saber cuáles son tus fortalezas, ¿sí? ¿Cuáles son esas cosas que te pueden empujar? De hecho, John Maxwell, que es un referente en el mundo del liderazgo que sigo y que me certifiqué, parte de ese desarrollo personal, me encantó su filosofía y ahora formo parte del equipo de John Maxwell para Latinoamérica. Y John Maxwell dice, el ser humano comienza a vivir cuando sale de su zona de confort, pero dentro de su zona de fortalezas y capacidades. Entonces, el primer mensaje también que yo les puedo dar a todas esas personas como yo, y fíjate que hay estudios interesantes en Estados Unidos, que la mayoría de los startups, de estos emprendimientos, las personas que arrancan están más o menos entre los 37 años hacia adelante, ¿no? 40, entre 40 y 50 años. Que quizás crees, muchos de nosotros pensamos en algún momento, no, ya está, es hora de jubilarse, mejor me quedo donde estoy, pero al contrario, tienes una cantidad de información, de experiencias que te permiten seguir adelante. Y ahora con todos estos nuevos hábitos que te permiten extender tu vida y vivir la vida de mejor manera, la calidad de vida, pues vives muchos más años. Entonces estás a la mitad de la carrera en tu vida. Pero es importante saber cuáles son tus fortalezas, ¿sí? Cuáles son esas capacidades que si las aplicas en cualquier área de tu vida, te pueden ayudar a que te vaya bien, ¿sí? Tu carrera corporativa normalmente fue en áreas más técnicas. Por ejemplo, ¿por dónde pasaste? Comencé como ingeniero de laboratorio. Yo soy ingeniero electrónico. Me gradué en la Universidad Simón Bolívar de Venezuela como ingeniero electrónico. Comienzo como ingeniero electrónico en el departamento de mantenimiento en una empresa de servicio muy grande de oil and gas, una de las top 4 le llaman, francesa. Estuve 3 años y me dieron la oportunidad de irme al campo como ingeniero de campo. Estuve 3 años como ingeniero de campo y ahí salté directamente al mundo de management y comencé como gerente de base, operaciones. Después fui a gerente técnico, gerente regional técnico y de ahí brinqué a gerente de operaciones a nivel país y luego a nivel regional cuando estuve en Australia. Estuve 2 años en Australia, a cargo de Australia, Nueva Zelanda y Papua New Guinea, pero ella como gerente de operaciones, country manager. Fue una carrera rápida, bonita. El hecho de trabajar en 10 países, Javier, te da la oportunidad de encontrar diferentes maneras de hacer las cosas, ¿sí? Sobre todo cuando escuchas. Y ahí vienen otras mis grandes lecciones, que en estos días estuve haciendo un post en LinkedIn y uno de los principales aprendizajes en este camino de liderazgo fue de pasar de ese líder autocrático del que tienes que hacer porque hay un paquete de estrategias que viene desde arriba que nos dicen qué hacer, a el escuchar desde el último eslabón de la cadena para poder crear, aunque parezca extraño, la mejor estrategia en base a la cultura, a lo que te dice la gente. La cultura la hace la gente. Y como dice Peter Drucker, la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Y esa es otra de las cosas que yo considero que es muy importante y que hay que seguir trabajando con los líderes empresariales. Aquí en Bolivia y en toda Sudamérica, es ser un líder cercano, el escuchar, el entender realmente cuáles son esos valores de ese equipo de trabajo que tú tienes y cómo alinearlos a la cultura organizacional de la empresa. Para que haya menor resistencia, para que la gente se sienta más comprometida, se ponga la famosa frase de ponerse la camiseta. El ponerse la camiseta realmente ocurre cuando tú sientes que eres parte de, que eres escuchado, que esas estrategias, que esas acciones, que ese famoso plan estratégico tiene un pedacito de tu opinión.
Y eso se puede lograr, pero hay que escuchar, hay que sentarse hasta el nivel más bajo de la organización para entender realmente qué es lo que está pasando afuera en la calle. Que es muy fácil crear estrategias desde arriba, pero si existe esa desconexión con lo que está pasando afuera, con tu cliente, con tu gente, ¿sí? Pues no te va a ir bien. Y es muy importante esa conexión con tu gente, porque no puedes dar algo que no tienes. Entonces a veces tú ves algunas empresas donde vas y ves cómo la gente se trata, ¿sí? Se gritan, no se escuchan, malas caras, ves al jefe cómo trata. Entonces, ¿cómo crees tú que es el servicio que le están dando al cliente o el producto final para el cliente? Tiene que haber coherencia, y la coherencia comienza desde adentro, no desde afuera, como organización. ¿Y qué creemos que falla, Marco, con esto? Porque vos ves las grandes encuestas estos de las consultoras como Gallup, por ejemplo, y te dice que el 85% de las personas que quieren irse de su trabajo es por su jefe. Sí. ¿Qué falla? ¿El reclutamiento de las empresas o la formación dentro? Porque una vez, a ver, lo dice el principio de Peters, que vos vas a subir hasta tu máximo nivel de incompetencia. Entonces, promueven al mejor vendedor, digamos, que no tiene las habilidades que requiere un puesto de dirección. ¿Qué falla? A ver, creo que es importante invertir el mayor tiempo necesario y recursos para contratar a tu gente, ¿sí? A veces, y hoy en día, Javier, más que nunca hay herramientas que te permiten contratar a las personas de la mejor manera, no solamente en la parte de comportamiento, sino en esta parte de competencias que tú mencionas, la gestión de emociones. Hay herramientas hoy día que te permiten hacer una evaluación muy rápida y tener ese perfil que necesitas para tu organización. Entonces, la primera etapa de contratación, de reclutamiento, es súper importante, y la mayoría, y la gente, y las empresas deberían considerar esto como una etapa donde realmente tienes que invertir, porque ahí quizás es el primer punto donde realmente vas a tener ese famoso retorno de inversión de la persona que estás contratando. Eso como primer punto. Luego, las personas se sienten conectadas y motivadas cuando ven un plan de carrera a largo plazo, ¿sí? Pero hoy más que nunca los planes de carrera deben ser ad hoc. Si tú y yo trabajamos en la misma empresa, el plan de carrera, de desarrollo que tú necesitas como profesional, definitivamente es distinto al mío, ¿sí? Y no solamente en la parte técnica, conocimiento que necesita la empresa, sino también en la parte de habilidades blandas. Bueno, quizás yo tengo que trabajar en mi gestión de emociones, ¿sí? Quizás tú tienes que trabajar en otro tipo de habilidades blandas que de alguna manera hagan mucho más sólido tu desarrollo dentro de la empresa. Feedback es necesario, pero no un feedback a final de año. Hay muchas empresas todavía que tienen este modelo de evaluación de desempeño, que tienen una sola revisión a final de año, pero a final de año no le has dado tiempo a ese profesional de entender qué estaba haciendo bien y qué tiene que hacer diferente para tener una mejor evaluación a final de año. Entonces las evaluaciones de desempeños trimestrales son mucho más aconsejables inclusive que hacer una parada a mitad de año y una al final, ¿sí? Es muy importante también que el líder sea un líder cercano, un líder que escuche, que haga mesas de trabajo, que entienda qué necesita su equipo, pero también de manera individual. Hay que hacer dos trabajos, un trabajo como equipo y un trabajo individual, ¿sí? Y eso no sucede en la mayoría de los casos por la velocidad, por la dinámica y la complejidad del negocio. No nos damos tiempo para escuchar. Y eso quizás hace esa separación, que el empleado sienta, mi jefe no se interesa por mí. John Maxwell dice, la gente te va a comenzar a seguir cuando siente que tú la importas. ¿Okay? Y te va a comenzar a escuchar. Mientras tanto, no. ¿Sí? Entonces eso también es importante. La integridad, la coherencia en el líder también es importante, ¿sí? Esa frase de walk the talk, bueno, si tú quieres que tu equipo haga A, B y C, tú haz A, B y C, ¿sí? Y esa coherencia tiene que venir desde lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Hay muchos líderes, cuando tú entras en algo que aprendí cuando me tocó viajar y tomar el mando de equipos en diferentes países,
fue escuchar, ¿sí? Ser un líder desde la humildad, entender la cultura del país, entender la cultura de la organización y ver después, bueno, ¿qué me sirve de todo esto para lo que tengo que hacer? Y después traer lo que me sirvió antes, mi conocimiento, mis experiencias, y tratar de hacer un mix para poder aportar, ¿sí? Eso es importante. Muchas veces llegamos a una organización nueva pensando que nos la sabemos todas y comienzan los choques, ¿no? No, pero esto me funcionó, tiene que funcionar aquí. Yo vengo de la empresa A, B y C, ¿cómo me vas a decir tú que no funciona? Y eso también es un poco de estos errores que cometemos por ese ego que tenemos todos, ¿no? Eso es un poco de las cosas que yo te podría decir ahora, Javier, que suceden, ¿no? Me encanta, amigo, tu historia de tu emprendimiento porque has sabido apalancar muy bien tu experiencia corporativa haciendo cosas del mundo, del otro lado del mundo del emprendimiento. ¿Qué crees que los profesionales que todavía trabajamos en el mundo corporativo, qué crees que subvaloramos del mundo corporativo y que no aprovechamos, no voy a decir beneficio personal, pero para poder apalancar de alguna manera tu posicionamiento profesional de manera personal? Tú dices, si tienes planes de hacer algo diferente, que puedes aprovechar del mundo corporativo. No, pero por ejemplo, yo veo que hay muchos profesionales que los despiden, por ejemplo, y qué sé yo tengo un amigo que, por ejemplo, lo despidieron de un banco de experiencia de 30 años de corporación, y veo ahora que se dedica, por ejemplo, qué sé yo, y no es que esté mal, vender, qué sé yo, vende comida y te lleva a domicilio, ¿no? Y cuando si vos le preguntás si se ve haciendo eso, te dicen no, y lo hacen por necesidad. Yeah. Yo digo, qué desperdicio de 30 años de experiencia corporativa, incluso para la sociedad, y no apalancar su red de contacto, su experiencia en hacer algo que realmente lo motive y lo llene. Sí. A ver, Javier, te voy a hablar desde mi experiencia, ¿ok? En esta primera empresa donde yo trabajé, que trabajé casi 16 años, cuando yo decido salir de esta empresa, porque me querían transferir a mi país de regreso, y yo no quería regresarme a mi país. En ese momento era muy complicado. Bueno, termina la relación y realmente yo pensé que se iba a acabar el mundo, ¿sí? Como esa persona que tú me estás contando de 30 años, porque yo trabajaba en la empresa número 1 de Oil and Gas, como empresa de servicios, y yo decía ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Y claro, estuve un mes de depresión profunda. Wow. Comencé a leer. Me da mucho chiste porque recuerdo clarísimo que comencé a leer el libro del secreto. Y fue un libro que me ayudó mucho, ¿sí? A entender realmente que había un mundo más allá de esta empresa top, ¿sí? Y que había un gran profesional y un gran ser humano. Y ahí comienza también ese viaje de entender cuáles son mis fortalezas y qué puedo seguir haciendo. Me voy de vacaciones, 3 meses de vacaciones a la Argentina. Acá son un excelente amigo que tengo. Y fueron quizás las vacaciones más largas que tuve en toda mi vida. 3 meses, ¿sí? Pero claro, me ayudó también a hacer como un pequeño lavado de cerebro fresco, pensar, ¿y ahora qué hago? Y en esos 3 meses, Javier, de verdad que me olvidé totalmente de buscar trabajo, porque estaba disfrutando eso que nunca había hecho. Y me dio claridad. Y resulta que en ese viaje conozco a 2 compañeros de trabajo que había tenido antes, que estaban en otra empresa y me dijeron, Marco, te necesitamos en México. Yo no lo estaba buscando, ¿sí? Y me di la oportunidad. Y luego con esta empresa trabajé 13 años más, ¿sí? Entonces creo que es importante tener un plan, ¿sí? Entender, aunque suene duro, Javier, por más cómodo que te puedas sentir en una empresa, eres un número. Y tarde o temprano, entonces tienes que tener un plan. ¿Qué quieres hacer? Pero todo lo que quieras hacer, y ahí entra este mensaje para mí que les doy a muchos amigos y clientes como coach, es que tienes que tener claro cuál es tu propósito de vida. ¿Qué es eso más grande, ese legado que quieres dejar, la huella que quieres dejar aquí en este mundo? ¿Cómo quieres ser recordado? Si tienes claro cuál es tu propósito de vida,
ahí se te hace mucho más fácil entender el cómo y el qué, ¿sí? Y luego de esos 30 años, como tú me dices de este amigo, si yo tengo claro cuál es mi propósito, yo voy a ir a hacer algo que realmente me apasione y que esté en línea con ese legado que quiero dejar. Y lo voy a disfrutar. Y quizás el propósito va más allá de tener bienes materiales, de tener un buen auto, dinero, no, va más allá, ¿sí? Porque al final del día, Javier, nosotros venimos a este mundo a ser felices y a vivir en paz, ¿sí? Entonces quizás esta persona sale de este mundo corporativo de 30 años y se va a lo que está haciendo tal vez, si lo está disfrutando, Javier, y es feliz, bienvenido sea, ¿sí? Pero es importante tener un plan, y para tener un plan tienes que tener claro cuál es tu propósito, ¿sí? ¿Por qué las personas no tenemos propósito? Que no nos damos el tiempo, Javier, de hacer esa mirada hacia adentro y entender exactamente para qué estamos acá. No nos damos el tiempo. Estamos demasiado tiempo en el afuera, ¿sí? En lo que dicen las personas, en lo que nos dicta la sociedad. Nos quedamos metidos en este Matrix famoso, ¿sí? Y realmente no pasamos el tiempo para vernos hacia adentro y entender ese por qué, el por qué estamos acá. ¿Y cómo salir de ese Matrix? Esa es una muy buena pregunta. Primero tienes que darte el tiempo de comenzar a mirar hacia adentro. No es algo que... Hay gente que tiene ese talento para desconectarse muy rápido y comenzar ese viaje interior. Otros necesitamos a un profesional que nos ayude, ¿sí? Y ahí es donde la profesión del coaching, con un coaching certificado, que tenga metodología, te puede ayudar a ese despertar, porque lo bonito del coach es que no te va a decir qué hacer, ¿sí? El coach simplemente va a buscar el despertar de ese potencial, ¿sí? Que todos tienen, todos tenemos potenciales y talentos, y tú mismo vas a encontrar esas respuestas que te van a ayudar a conseguir ese propósito, ¿sí? Entonces yo diría que el buscar ayuda, una guía, en un coach, pero en un coach profesional. Hoy día hay muchas personas, con todo el respeto, que hacen un curso de un mes, de 2 meses y ya son coaches, ¿sí? Y eso ha ido en detrimento también de la profesión, porque se ha malentendido realmente cuál es el coaching de excelencia, ¿no? El coaching que realmente hace un impacto. No, todo el mundo es coach ahora de todo, Todo el mundo ¿no? es coach. Y hay muchas cosas que podemos hacer para buscar, para encontrar ese propósito, conectar con nuestro cuerpo. Estamos mucho de acá. Y como te he dicho anteriormente, el cuerpo da muchísima información, ¿sí? Yo hoy día hay profesionales... ¿De qué tipo de información, por ejemplo? Toma de decisiones, ¿sí? El qué hacer, el cómo hacerlo. La mayoría de nuestras enfermedades, Javier, son emocionales, ¿sí? Y esa desconexión con nuestro cuerpo no nos permite entender cuáles son esas emociones y qué es lo que tenemos que hacer. El meditar también nos ayuda a esa conexión, a desconectarnos realmente. El hacer ejercicio, la buena alimentación, todos son hábitos que nos permiten crecer. Porque siempre digo que el peor acto lo peor que podemos hacer es no darle a la sociedad, a nuestra familia, nuestra mejor versión, ¿sí? Y nosotros tenemos la responsabilidad de conseguir nuestra mejor versión. Y esa mejor versión va en un trabajo profundo, con disciplina. Yo siempre hablo de la disciplina, la consistencia, la persistencia, para trabajar en 4 pilares: el emocional, el mental, el físico y el espiritual. A lo que tú le llamas espiritual, en lo que tú crees, ¿sí? La fe también es una de estas fortalezas que tenemos que seguir desarrollando, ¿sí? Creer en algo que está más allá de lo que podemos ver, que nos puede impulsar a conseguir lo que queremos conseguir. ¿Cómo ser más disciplinado? Primero, tener claro tu propósito, a dónde quieres llegar y el camino que quieres transitar. La disciplina es algo que se construye con consistencia, no se consigue de la noche a la mañana.
Se dice que para crear un nuevo hábito, Javier, necesitas 66 días aproximadamente, ¿ok? Hay una etapa, una primera etapa donde tienes que dejar de hacer lo que estabas haciendo que no te trae nada bueno, que es la etapa de esa etapa de resistencia inicial, que se llama etapa de destrucción. Luego llega una etapa que ya comienzas a ver los beneficios de ese nuevo hábito con esa consistencia, visualizando lo que quieres alcanzar, pero todavía te cuesta, ¿no? Son las 5:30 de la mañana, me voy a levantar a hacer ejercicio y a meditar, y la cama me dice, no, quédate, ¿no? Entonces estás con esa lucha, pero te levantas. Y ya después finalmente llegas a esa zona de plató donde ya lo conseguiste, donde ya se crean esos caminos a nivel cerebral, esos nuevos caminos, esas nuevas conexiones neuronales que te permiten crear ese nuevo hábito. Es así, son 66 días, ¿sí? Aproximadamente, no se consigue en una semana o en 2 semanas, pero hay que tener claro, visualizar a dónde quieres llegar, para que eso te ayude y rodearte de personas que te impulsen. Claro. El medio también influye, ¿sí? Entonces, si yo quiero hacer ejercicio, levantarme en la mañana todos los días, consíguete un partner. Claro. Consíguete un partner que te llame y te diga, oye, despertate nomás, vamos al gimnasio, vamos a comer bien, ¿sí? Vamos a meditar. Es muy importante el medio, la gente que tienes alrededor. Ese es uno de los pilares de la abundancia. Uno de los pilares de la abundancia es el networking, ¿sí? La disciplina también. ¿Cuál es el último nuevo hábito que has construido? A ver, buena pregunta. En diciembre hicimos un ejercicio de crear nuestro vision board familiar. Mi esposa hizo el suyo, mi hija hizo el suyo y yo hizo el mío, pero fue un ejercicio muy bonito porque compramos los lienzos, comenzamos a imprimir lo que queríamos. ¿Y qué conseguí que no tenía antes como hábito? Una de las cosas que yo puse en mi vision board es poder meditar más de 35 minutos. Lo conseguí, pero me costó 2 meses conseguirlo. Otras cosas que no hacía, Javier, que también son importantes, ir al sauna, ¿okay? Odiaba el sauna, pero el sauna me ayudó muchísimo a regular mis emociones. Una de las cosas que yo sigo trabajando es en esa impulsividad, y la emoción que me sale es la ira, ¿sí? Y el ir al sauna, porque me lo he medido, yo soy hipertenso, ¿okay? Y cada vez que iba al sauna, que me tomaba la tensión estaba casi normal y me sentía mucho más tranquilo. Entonces el ir al sauna, que era algo que odiaba y que comencé a implementarlo hace 2 meses, es algo que ahora no voy a soltar. ¿Una vez a la semana? Una vez a la semana, sí. La meditación, 5:30 de la mañana ya estoy meditando 35 minutos, ¿sí? Antes hacía no más de 15 minutos, pero ¿qué hice? Bueno, visualización, lo puse en mi vision board y comencé a accionar, porque al final del día hay que accionar, ¿sí? Ese es el último hábito que he creado. ¿Y qué otro hábito de productividad tenés que te ayude en tu día a día, además de la meditación? El ejercicio, sí, súper importante, 4 o 5 días a la semana, 45 minutos a 1 hora, ¿sí? Hago pesas y hago un poco de cardio, pero para personas de mi edad, que ya estamos en los 50, es mucho más recomendable el hacer pesas, porque perdemos músculo más rápido. Entonces las pesas te ayudan a Justo voy a entrevistar a un entrenador deportivo, especialista en estos temas, de aquí en 1 hora, que nos va a ayudar un poquito a ver cómo el tipo de ejercicio por sí, rango de edad, que es importante, ¿no? Es importante. El baño en la mañana, 5:30 de la mañana, después de meditar. Primero hago ejercicios de yoga un poco, ¿sí? Para conectar con el cuerpo, medito y voy a la ducha de agua fría. La ducha de agua fría es súper importante, te ayuda a bajar el nivel de cortisol, ¿sí? Aumentan neurotransmisores, dopamina, oxitocina, serotonina en la mañana. Inclusive te ayuda a reducir una grasa que es muy difícil de eliminar, que en inglés es brown fat. Te ayuda a reducir esto a largo plazo, igual que el ayuno intermitente. Te ayuda a comenzar a generar nuevas células madres en tu cuerpo, ¿sí? Pero no células madres de un bebé, no, células madres nuevas
pero con tu edad, ¿sí? Yo genero células madres nuevas y esas células madres nuevas van a reemplazar tejido comprometido en tu cuerpo, con algo tan sencillo como crear ese hábito de bañarte en la mañana temprano con agua fría, ¿sí? Y este hábito de ayuno intermitente, ¿no? De por lo menos 16 horas de ayuno. Ese hábito debe ser potente, ¿no? El del ayuno, hay varios, Diego, por ejemplo, que hablamos de él, hace el ayuno intermitente, dice que es poderoso. Y en estos días, de hecho lo publiqué, no recuerdo si en LinkedIn, pero hablaba que hay estudios recientes que si haces ayuno intermitente por 8 semanas, tu edad cerebral se reduce en 2 años. Entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Sí? ¿Por qué no hacerlo? Como te dije anteriormente, ¿por qué no vivir la vida a la edad que tengamos de la mejor manera y darle esa mejor versión de ti al mundo? ¿Sí? A tu familia, a tus amigos, a tu organización. Imagínate ese líder que sea un líder inspirador, ¿sí? Que empuje a su gente, le digo, 5:30 de la mañana, ¿sí? También dentro de esa rutina, antes lo hacía temprano en la mañana, ahora en la noche tengo espacios de lectura de media hora. Generalmente en la noche leo o hago lecturas de temas divertidos, ¿sí? Por ejemplo, ahora estoy leyendo una biografía de Elon Musk, que muy a pesar de mucha de la gente piense, creo que es un crack, ¿sí? Ha logrado muchas cosas a pesar de que ha tenido una niñez, una infancia muy difícil. Y ya después, durante la mañana o durante la tarde, leo temas que tengan que ver con liderazgo, crecimiento personal. Hablando de eso, ¿qué libro te han marcado? Ha sido un antes y un después. Además de ese El Secreto que hablabas. Sí, más reciente, sobre todo para el crear hábitos y entender y tener una rutina. El Club de las 5 de la mañana es muy bueno, de Robin Sharma, pero el libro que saca después, que es Manifiesto, es un libro que te da mucha estructura, te da mucha metodología, y para aquellos que somos muy quizás estructurados, que tenemos que seguir una agenda, nos da muchísimas herramientas para poder ayudarnos a construir esos hábitos. Entonces, para la gente que quiere construir hábitos, aparte del libro del poder de los hábitos atómicos, ¿sí? Que es un libro muy bueno, que también lo recomiendo, ese libro de Robin Sharma, de Manifiesto, es buenísimo. A mí me ayudó muchísimo a crear estructura y a tener mi metodología para la creación de hábitos. Sí. Y de otros temas de cultura, más de liderazgo, por ejemplo, ¿qué libro recomendarías? De liderazgo, no puedo dejar de mencionar de John Maxwell, que ha sido uno de mis mentores. Y todos los libros de liderazgo de John son buenísimos, ¿sí? Las leyes irrefutables del liderazgo, un libro más reciente sobre comunicación que también recomiendo mucho, Las leyes irrefutables de la comunicación de John Maxwell. No hay dónde pelarle, ¿sí? Es un hombre que ha vivido el liderazgo desde muy joven, ¿sí? Y que hoy día, bueno, es un referente cuando algún presidente, alguna nación necesita de algún mentor, pues llaman a John Maxwell. Entonces, yo recomiendo mucho cualquier libro de John Maxwell de liderazgo, pero estos dos que les he hablado de las leyes irrefutables del liderazgo, las leyes irrefutables de la comunicación, son excelentes para comenzar. ¿Qué planes personales y profesionales tenés para los próximos años? ¿Cómo te ves en 5 años, 10 años? Quiero consolidar primero el posicionamiento de la consultora en Estados Unidos. Me he enfocado al sector de IT, de tecnología, pero veo que hay muchas oportunidades en el sector de la construcción. Entonces vamos a comenzar a migrar y para eso estoy conectando para seguir creciendo, porque no lo puedes hacer solo, ¿sí? Entonces estoy conectando con un par de amigos que la tienen clara en la parte de la construcción para ir a buscar esos potenciales clientes, pero la idea, como siempre, es dejar algo. Yo cuando abrí en esta empresa de Estados Unidos la abrí pensando en ayudar a estos venezolanos. Mi primer consultor fue boliviano y lo que queremos hacer es crear un pool de profesionales bolivianos en el sector de la construcción para ir a ofrecer esto a Estados Unidos, ¿sí? Y decir, bueno, lo que estas personas en Estados Unidos te hacen por esto, aquí tenemos un pool de profesionales muy buenos en Bolivia que te lo pueden hacer de igual manera y quizás para ti hagan más sentido financieramente trabajar con nosotros, ¿no?
Entonces es la consolidación de esta empresa en Estados Unidos, ¿sí? Seguir desarrollando nuestra consultora en Bolivia, Javier. Como te dije, tengo 2 socios espectaculares. Somos 5 personas detrás de la consultora. Mi esposa, que es especialista en mindfulness, es instructora certificada en mindfulness. Tengo un socio que es especialista en ventas, que ha trabajado más de 30 años en el mundo corporativo y es un referente en el mundo de las ventas, sobre todo en el sector del rubro de masivo. Una venezolana también socia, que es una hermosa persona y la tiene clarísimo en todo lo que es habilidades blandas y ha sido una de mis mentoras. Entonces queremos seguir posicionando la consultora, que apenas tiene 4 años efectivos, y no nos podemos quejar porque nos ha ido muy bien. Eso a nivel profesional. A nivel personal, quiero tener más tiempo para mí, ¿sí? Quiero tener más tiempo para mí, para seguir creciendo, para seguir conectando en la búsqueda de esa mejor versión que te comenté. Y luego, después que yo esté bien, seguir brindando mi mejor versión a mi familia y a mis amigos. Viajar, me encanta viajar. Esa es una de las cosas que extraño del mundo corporativo, de estar montado una vez al mes por lo menos en un viaje internacional. Ahora estoy acá y viajo La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Lo más lejos que he viajado es a Oruro. Sí extraño esa parte, entonces quiero tener más tiempo para mí también, para viajar con la familia y para planificar el trabajo. Esa es otra de las cosas que he aprendido, planificar tu tiempo en el trabajo después que tengas claras cuáles son tus slots de vacaciones y no al revés, ¿sí? Claro. Nosotros tenemos claro cuáles son nuestros tiempos de trabajo y después planificamos cuál es el tiempo de vacaciones. Entonces quiero comenzar a hacerlo diferente, ¿sí? Eso, sencillo. ¿Cuál sería tu mensaje para el mundo, para ir cerrando ya la entrevista? Bueno, Javier, lo que te mencioné de tener claro nuestro propósito, ¿sí? Es súper importante. Es tener claro qué realmente quiero dejar en este mundo, en este país. ¿Sí? Hablemos de Bolivia. ¿Cómo quiero ser recordado? ¿Cuál es ese legado que le quiero dejar a la sociedad? ¿Cómo puedo contribuir de la mejor manera a construir un mejor país, una mejor sociedad? Y si tienes claro eso, bueno, entonces comienza a trabajar para seguir desarrollando tus fortalezas, para poder conseguir tu mejor versión y realmente brindar y ayudar a que este país siga adelante. Desde tu posición, ¿sí? Desde lo que hagas, pero que seas el mejor. Y para ser el mejor profesional, desde tu posición, tienes que conseguir esa mejor versión como ser humano. Es la única manera. Buenísimo, Marco. Gracias por la entrevista. Gracias, Muy Javier. potente. Gracias. Muchísimas gracias.